Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Ferms, honorable constituyente andino por la República de Colombia. Estoy aquí nuevamente para resolver eh, algunas de las inquietudes más importantes que me han planteado eh, en mis redes sociales, en la página de mi sitio web oficial www.fermsupdate.jindofree.com. Es mi sitio oficial como constituyente andino. Bueno, en primer lugar me preguntan eh, qué es un constituyente andino y cuál es la función que tengo yo para realizar dichas recomendaciones internacionales. Bueno, así rápidamente les voy a resolver esta inquietud. Bueno, aunque existe un video donde yo explico en mi canal de YouTube, Alexander Ferms, constituyente andino, explico, digámoslo así, de una manera un poco más detallada qué es un constituyente andino, qué hace y para qué sirve. Básicamente les voy a responder. Un constituyente andino es una persona que ha sido elegida eh, en un país determinado, ¿cierto? En este caso los países de la comunidad andina, para hacer una representación por un sector. En este caso, yo soy el representante del sector social de Colombia y en ese momento pues era el presidente de la Organización Mundial de Estudiantes. Entonces fui no solo como representante del sector social, sino representante de los estudiantes, y mi trabajo se centró específicamente en educación, ciencia, cultura, tecnología, mujer, derechos humanos, derechos de los jóvenes, medio ambiente, movilidad humana, como finalmente se llamó el capítulo. Soy autor de 39 artículos de la Constitución Andina o Carta Social Andina del año 2012 y 3 capítulos completos. El capítulo 3, que es de Mujer y Equidad de Género, el capítulo número 11, Educación, Ciencia y Cultura, y el capítulo número 15 de Movilidad Humana. Entonces, básicamente el trabajo que yo realicé fue la promoción de políticas públicas desde los diferentes artículos, tanto como por ejemplo pueblos originarios, pueblos ancestrales indígenas, así como pueblos negros, afrodescendientes, montubios, etcétera. Porque realmente pues en algunos momentos no hubo una representación en las diferentes mesas de algunas comunidades, entonces tuvimos que, digámoslo así, suplir ese espacio y poder por lo menos dejar asentado la realización de estos artículos para que más adelante se pudieran en una próxima cumbre social andina que va a ser en el año 2022, los próximos constituyentes pues vayan a tener este material y amplíen este proceso y que podamos tener, por ejemplo, representación de los afrodescendientes. Bueno, eso a grandes rasgos. Un constituyente andino es un representante, en este caso de la comunidad andina, es un representante no solo del país, sino a nivel internacional, que, digámoslo así, ayuda a elaborar, porque nosotros somos los que, digamos, escribimos la constitución andina del año 2012, fuimos los que la redactamos y le dimos forma y pasamos todo este trabajo que se realizó por mesas sectoriales directamente ya al Parlamento, y el Parlamento fue el que aprobó finalmente el texto resultante de este proceso. Es muy parecido a un proceso de elaboración de políticas públicas o la elaboración de un proyecto de ley. Es decir, nosotros tenemos, digámoslo así, una facultad como una especie de congresista, pero de la comunidad andina. O sea, tenemos una calidad similar a la de un parlamentario. La diferencia es que nosotros somos ad honorem. Nosotros no recibimos ningún sueldo por ese trabajo. Es un trabajo honorífico, es un trabajo que exalta a la persona y exalta su función, exalta su trabajo, es un reconocimiento pues a su labor, a la labor que ha realizado, social, política, económica,
en fin, y básicamente pues ese trabajo de elaborar una constitución no es cualquier cosa porque nos tocó estudiar 5 constituciones: la constitución de Colombia, la constitución del Ecuador, del Perú y de Chile y de Bolivia. Fuera de eso, de la constitución del año 2002, la Carta Social Andina del 2002, o sea que son 6. Fueron 6 constituciones en las que nosotros trabajamos. Yo me centré lo que les dije ahora, más que todo en la parte de educación, movilidad y como uno de los fines de la comunidad andina es la integración, pues la movilidad cumple con ese objeto social de la comunidad andina. Eh, ya por lo demás, el tema de la aplicación de la Carta Social Andina queda a disposición de la aplicación desde cada uno de los congresos de los países. El problema es que en Colombia pues no se han aplicado, digámoslo así, algunas de las disposiciones más importantes que se detallaron en esta Constitución. Y otro aspecto que tengo que resaltar aquí, y es que en la Carta Social Andina ya existe el tema de la educación pública, gratuita y de calidad, porque eso mismo lo escribí yo. Lo dejé en el artículo número 63. Educación, derecho a la educación. Así, ese es el espíritu de ese artículo. Entonces, para que los estudiantes sepan, cuando vayan a exigir educación pública, gratuita y de calidad, pues ya está ahí. Ya está escrito, artículo 63, para que, por favor, no sigan pidiendo algo que ya está escrito. Hay que aplicarlo, hay que hacerlo exigible dentro de dentro de cada país, dentro de cada constitución, dentro de cada congreso. Hay que decirles allá, señores Congreso de la República de Colombia, de la República del Perú, del Ecuador, hagan cumplir, cumplan con esta disposición de la comunidad andina. Es la única forma, porque no tiene sentido de que nosotros nos reunamos cada 10 años a elaborar una constitución, de que la gente no la conozca, de que digan que el Parlamento andino no sirve para nada, de que las personas que hemos tenido relación directa con el Parlamento no, no hemos realizado ningún tipo de trabajo, de que la constitución no sirve para nada tampoco, si ustedes tampoco hacen cumplir esta normatividad supranacional, porque es una carta supranacional, ni siquiera es de Colombia, es de 5 países, de 130 millones de personas. Bueno, entonces ya saben, porque sea el tema de la recomendación, si yo soy el autor de ese trabajo, pues tengo toda la autoridad para recomendar a una persona. Aquí vienen los detalles, digámoslo así, latosos o complejos. No todo el mundo puede hacer movilidad, no todo el mundo requiere recomendación, no todo el mundo, digámoslo así, se puede recomendar. ¿Por qué? Hay personas que dicen, no, es que yo quiero que usted me dé una carta para yo estudiar en Londres, yo quiero estudiar en Moscú, yo quiero, bueno, hay cantidad de personas que quieren estudiar en muchos lugares. Pero ¿qué pasa? También se tienen que tener unos requisitos. O sea, las cosas no son tan olímpicas. Ojalá el mundo fuera libre y fuera de fronteras abiertas, o que no existieran fronteras, de que uno pudiera andar libremente por donde quisiera. Pero desafortunadamente existen las fronteras, existen los países, existen las banderas, existen culturas, existen barreras idiomáticas y también existen normas que hay que cumplir. Entonces, nosotros logramos romper una gran cantidad de barreras diplomáticas con el tema de la movilidad académica y estudiantil, inclusive la movilidad humana, para que las personas quisieran poder tener la posibilidad de forjar y realizar un proyecto de vida en otro lugar, un proyecto de vida familiar, económico, laboral, académico. Entonces se abrieron esas puertas para que se eliminaran una cantidad de barreras diplomáticas, barreras burocráticas que existían hasta ese momento. Se ha dado una serie de procesos de apertura, que es lo que queremos realmente con el tema de la integración. La integración es eso, poder eliminar todo ese tipo de barreras y que las personas puedan transitar de un país a otro, puedan conocer, puedan hacer turismo, puedan quedarse un tiempo,
puedan estudiar, puedan establecer un negocio, montar una empresa, puedan trabajar, puedan hacer un proyecto de vida. Es básicamente el tema de integración, conocer a los otros, conocer cómo viven, quiénes son, qué hacen y, y respetar y reconocer su cultura. Bueno, en el tema de lo latoso, como decía yo ahora, es que han resultado muchas personas que dicen que quieren viajar a diferentes lugares. Y yo les voy a confesar algo. Yo soy el autor de eso, de la movilidad académica y estudiantil. Autor de un capítulo completo, el capítulo 15 de movilidad humana. Yo no ni siquiera lo he utilizado para mí mismo. Eh, Me da satisfacción de que otras personas puedan hacerlo, puedan hacer un curso de verano, puedan eh, inclusive ya en este momento ya hay en algunos países que ya no se requiere eso. Yo con mucho gusto les doy la recomendación, les doy la carta, ¿cierto? Pero ya en algunos países de Europa, por ejemplo, ya no es necesario porque ellos ya inclusive ya me conocen a mí, ya conocen la norma, ya se hizo un primer programa que fue el programa Alfa Puentes de la Unión Europea aquí en América Latina, con una serie de procesos de movilidad de estudiantes de Europa, de los diferentes países de la Unión Europea, hacia América del Sur y hacia el resto de América Latina. Y ya como las universidades ya tienen esos convenios, ya tienen eso incorporado dentro de sus instituciones, pues ya no es necesario el tema de la recomendación. Si es necesario en algunos casos donde si la institución dice, bueno, nosotros queremos que usted nos envíe una recomendación diplomática de una persona que tenga que ver con la elaboración o que tenga que ver directamente con ese organismo o con el país. Entonces, en algunos casos lo piden para tener, digámoslo así, como un respaldo de que esa persona, pues, efectivamente está en un proceso eh, formativo, educativo y de que, pues, qué más recomendación de la persona que elaboró ese trabajo. Eh, mm, Básicamente aquí lo que se quiere es que se pueda hacer los procesos de integración, no solo en la comunidad andina, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Entonces, como les decía ahora, no todo el mundo puede hacer la movilidad, no todo el mundo tiene esa oportunidad de hacerlo. Y existen muchas barreras todavía, las barreras económicas, los modelos educativos. Por ejemplo, aquí en Colombia a un estudiante no le dan una beca al 100%. Y eso hay que aclararlo. Yo tengo que aclarar esto porque inclusive tuve muchos problemas por redactar esa normatividad, digámoslo así, es articulado, porque la misma delegación colombiana me dijo, usted hace eso y aquí en Colombia vamos a tener un problema gravísimo porque vamos a tener que cambiar el sistema educativo. Si se van a querer venir todo, muchos montón de estudiantes de los países de la comunidad andina, nosotros qué vamos a hacer, pues esto se nos va a volver un problema. Y yo le dije, no, es que el problema no va a ser de Colombia. Yo sé que ustedes no van a hacer lo mínimo para brindarle a un estudiante de garantías para que pueda salir a estudiar a otro país. Pero mientras los otros países hagan eso, ellos van a poder venir acá. ¿Y quién va a ganar más? Va a ganar Colombia, porque Colombia va a recibir gente que luego se van a convertir en turistas, van a venir inclusive a proponer trabajos en intercambio, van a poder hacer otro tipo de labores económicas. Entonces eso sí les sonó, ¿cierto? Pero no, que entonces tenían que cambiar el modelo de intercambio educativo del país y que eso no se podía. Pues para ellos no podían darle a un estudiante por lo menos una subvención o darle por lo menos un patrocinio de un porcentaje, darle unos viáticos, darle una estadía, darle una beca, así fuera del 50%. No, los estudiantes colombianos
no tienen esa posibilidad. Son muy pocos y a través de fondos inclusive extranjeros. Eh, Algunos han tenido la fortuna por sus capacidades de ganar becas hasta en un 80, 90 o 100%, pero luego cuando regresan pues se la cobran, ¿cierto? De alguna manera se la cobran. Entonces aquí en Colombia en ese sentido es complicado. Yo lo que hago es hacer el puente, hacer ese, digámoslo así, ese acercamiento desde la recomendación internacional de que yo estoy recomendando a una persona que va a realizar un estudio, va a, digámoslo así, a desarrollar sus potencialidades, va a poner lo mejor de sí y que es una persona que está, digámoslo así, cumpliendo unos requisitos estándares mínimos que está solicitando la institución educativa donde va a realizar el intercambio y básicamente pues es eso, no es más. Entonces esa era la aclaración que yo quería realizar en este momento. Eh, no todo el mundo puede hacer movilidad, no todo el mundo, digámoslo así, tiene la oportunidad. Ojalá muchas personas pudieran hacerlo, pero eh, los requisitos se dan eh, desde que la persona, digámoslo así, acepta las condiciones de las instituciones, tanto la institución como la que recibe como la institución que transfiere al estudiante. Eso es básicamente lo que quería comentarles y bueno, sería maravilloso poderle dar carta, poderle dar recomendación a todas las personas, pero no se les puede dar carta a todo el mundo porque hay cosas que prácticamente imposibilitan esa situación y es que hay personas que ni siquiera han hecho un proceso de solicitud a una institución extranjera y entonces quieren que uno les dé una carta. O sea, lo importante aquí es que la persona haga, digámoslo así, todo el trámite, la gestión. eh, por ejemplo, si encontró una posibilidad de estudiar en el extranjero, en Austria, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Dinamarca, en Finlandia, en fin, eh, haga el proceso y si requiere ya de la recomendación, con mucho gusto aquí estamos para apoyarlo en ese sentido, porque ese es el espíritu de el trabajo internacional de mi representación como constituyente andino por la República de Colombia con los compatriotas y obviamente pues ya en materia internacional también he apoyado a algunos estudiantes de la comunidad andina que también han requerido, digámoslo así, de un respaldo diplomático de mi parte como ad honorem que soy para poder, digámoslo así, presentar ya una solicitud formal dentro de unos requisitos que han presentado para poder estudiar. Entonces es básicamente eso. Me gustaría ayudarlos a todos, pero a todos no los puedo ayudar. Esto, como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, tiene sus limitantes. Entonces, lo importante es que más adelante se puedan abrir procesos como el que hubo hasta la presidencia de Dilma Rousseff en Brasil, donde se tuvo oportunidad de 700 vacantes en las universidades federales de Brasil. Y esto fue una realidad. Lo que pasa es que aquí en la nación granadina de Colombia muy pocas personas se enteraban de eso y cuando uno circulaba la información pues muchas personas pensaban que eso no era verdad, que eso era falso. Yo les decía, pues muy sencillo, comuníquese con la institución, con la Universidad Federal, comuníquese allá que allá inclusive le responden en español y pregunte. Si usted desconfía, pues pregunte y allá le confirman la información que yo le estoy transmitiendo. Básicamente es eso. Y sí, muchas personas jóvenes fueron a hacer, a estudiar una carrera completamente gratis, con todo. El único requisito era que quisieran estudiar,
que aprendieran el portugués, que compartieran su experiencia, o sea, la cultura colombiana, eh, con los estudiantes de Brasil y con los estudiantes de los otros países del continente que hacían ese proceso de integración. Y finalmente, ya cuando terminaran la carrera, pudiera realizaran un proyecto social que se desarrollara allá en Brasil. Ese eran pues como requisitos, y obviamente pues no desertar y tener disciplina con el estudio, porque ya le daban no solo el estudio, le daban la alimentación, le daban el hospedaje y digámoslo así, los ponían a trabajar allá dentro de la misma institución, y les daban también un apoyo económico para que también pudieran comprar su ropa, comprar sus cosas de necesidades básicas, eh, personales. Entonces, ese era el estupendo trabajo que comenzó el presidente Lula da Silva en Brasil, que continuó Dilma y ya cuando Dilma salió, pues se cortó, ¿cierto? Eh, Esperemos que ese tipo de programas se puedan volver a desarrollar y que algún día se pueda hacer aquí en la Nación Granadina de Colombia, que nosotros podamos decir, vamos a recibir en las universidades públicas, vamos a abrir una cantidad de cupos para que estudiantes de otros países de escasos recursos puedan venir a estudiar y puedan hacer un proceso de integración entre los pueblos de América. Bueno, esa era toda la información, me alargué un poquito, pero lo importante era para que ustedes tuvieran más claridad sobre ese tema. Y ya saben, primero consulten con la institución educativa, consulten las carreras, consulten los trámites, qué requisitos están pidiendo. Ya se han eliminado una cantidad de requisitos. El tema numérico, que yo soy enemigo toda la vida de eso, de que una persona se califique por un número y de que se diga a través de un número si es mejor o se le puede dar una oportunidad de una beca a una persona que tiene a un 4,8 y no a una que tenga un 3,5. A veces los grandes genios están escondidos en ese 3,5 y no en el 4,8. Bueno, ya eso más adelante les estaré hablando. Entonces, para mayor información, pues ustedes pueden dirigirse a mi sitio web de Constituyente Andino, www.farmsupdate.gindofree.com. Ahí pueden encontrar mi trabajo, pueden encontrar inclusive los videos donde explico algunos conceptos, y también todo mi trabajo hasta el momento como constituyente andino por la República de Colombia, los resultados del trabajo con la Constitución andina. Y muy importante esto, conozcan la Constitución andina, la pueden buscar en internet, léanla, saquen conclusiones, comparen los derechos fundamentales que están consagrados ahí, trabajen esa Constitución y principalmente traten de llevarla al contexto, ya traten de llevarla al Congreso, porque es la única manera de que este tipo de documentos sean funcionales y sean útiles, de que nosotros como ciudadanos hagamos aplicar las leyes, hagamos aplicar este tipo de normas. Bueno, los espero en un próximo video y estaré compartiendo con ustedes más conceptos y más inquietudes como constituyente andino por la República de Colombia. Hasta la próxima.